nosotros entregamos tiempo a cambio de dinero, que es el peor negocio del mundo. Porque el dinero se puede reponer, el tiempo no. Es que ese ingreso es que te está costando la vida literalmente. Ahora, Francesc Miralles, después de habernos ayudado a entender qué es el Ikigai y cómo encontrarlo, viene con el Ikigai del dinero, para ayudarnos a entender cómo aquello que nos da sentido a la vida también nos dé de comer. El error que hay hoy en día es que la gente joven, sobre todo, ven el resultado final, pero no ven toda la lucha que ha habido. Casi nunca he conocido a nadie que vuelva a la casilla de salida. Quizás hacen otra cosa, pero a eso no vuelven. Si la expectativa es cercana a cero, cualquier cosa que suceda, pues será una fiesta. Básicamente sería el propósito de la vida, ¿no? Tu razón de ser, tu misión en este mundo. La primera mitad de la vida es para brillar y la segunda mitad para iluminar el camino de los demás. ¿Vas a invertir 10.000 horas de tu vida para ser una crack en esto o solo unas horitas y va a ser un hobby? Nadie vive de su hobby, ¿no? ¿Todo el mundo tiene Ikigai? ¿Y si lo que fuera a cambiar tu vida es algo que no esperabas y que no estabas buscando? Esto en economía se le conoce como la teoría del cisne negro, una metáfora que describe un suceso inesperado, de gran impacto y poco improbable y poco previsible. Y esto es exactamente lo que le pasó a mi invitado de hoy, que buscando hacer un estudio sobre longevidad se topó con otro concepto, el concepto del Ikigai, sobre el que escribió un libro que se convirtió en fenómeno mundial. Tanto es así que ha sido el más traducido al habla hispana solo por detrás del Quijote. Tanto que Oprah Winfrey lo recomendó en su blog como el libro de la semana y tanto que estuvo 2 años como número 1 en ventas en India. Así que ahora, Francesc Miralles, después de habernos ayudado a entender qué es el Ikigai y cómo encontrarlo, viene con el Ikigai del dinero, para ayudarnos a entender cómo aquello que nos da sentido a la vida también nos dé de comer y también nos sostenga económicamente, porque no es lo mismo ganar dinero que ganar dinero haciendo algo que te gusta. Francesc, bienvenido. Un placer estar aquí contigo, Piluca. El placer es mío. Y si me permites, ya que nos está uniendo un concepto japonés, por primera vez voy a hacer la bienvenida en japonés, que yo no sé si tú hablas, No, pero tu socio sí. Mi socio perfectamente, incluso el dialecto de Okinawa. Ya, eso ya, yo no tendría ni idea. Sí. Pero por si lo escucha él, yo te voy a decir. Dilo. Francesc-san, youkoso watashi no podcast ni kite kurete arigatou. Muchas gracias a ti también. Muy bien. Pues gracias por estar aquí, porque yo sé que has dado la vuelta al mundo y que la sigues dando con el tema del Ikigai, pero ahora creo que es de las primeras charlas que vas a dar sobre esta nueva versión del Ikigai del dinero. Yo creo que dedicado a este libro es la primera. Dedicado únicamente al libro El Ikigai del dinero, abrimos temporada contigo. Oye, qué ilusión, qué bien, muchas gracias. Un placer para mí. Pues, ¿qué te parece si para situarnos en un contexto, y no lo vamos a hacer sobre el Ikigai solo, pero vamos a explicar muy rápidamente qué es el Ikigai y luego ya vamos moviendo para encontrar eso que decíamos al principio de cómo hacer que aquel propósito que tenemos también nos dé de comer? Bueno, el Ikigai es una de estas palabras japonesas tan bonitas que existen y que no se pueden traducir con una sola palabra en la mayoría de idiomas y que por lo tanto dan pie a muchas interpretaciones, pero básicamente sería el propósito de la vida, ¿no? Tu razón de ser, tu misión en este mundo. Entonces, cuando te preguntan cuál es tu Ikigai, pues te están preguntando también qué es lo que te hace levantarte de la cama por la mañana con ilusión y cuál es tu drive, ¿no? Que dirían en inglés, aquello que te da motivación para seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Pregunta, ¿todo el mundo tiene Ikigai? Sí, todo el mundo lo tiene, pero no todo el mundo es consciente de él, porque depende del grado de autoconocimiento que hay en la persona. Alguien que no se conozca y que viva en piloto automático, corriendo de aquí para allá, en un trabajo que no le gusta, vuelve a casa, no tiene tiempo para nada, pues no se habrá parado a pensar qué es lo que quiere hacer con su vida. Entonces te dicen frases como hay que trabajar porque hay que trabajar, o la vida es así, o qué quieres que le hagamos, o todo eso, ¿no? Que hemos oído, no sé, tú eres muy joven, pero tus abuelos seguro que lo decían esto. Sí, era una frase muy de antes. Muy de antes, sí. Voy a explicar ahora qué significa Ikigai en japonés, que para algo sé japonés y para Claro. algo tengo que decirlo, pero antes os voy a pedir, por favor, que le deis a suscribiros, que lo recomendéis si creéis que esta conversación le puede ser útil a alguien, que como siempre digo, a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón, pero un montón de verdad. Así que
Dale a suscribirte, puntúalo, comenta o lo que te apetezca. Y ahora ya sí que seguimos. Mira, Ikigai en japonés significa la razón de ser, porque el iki del principio viene del verbo ikiru, que es estar vivo. No vivir en una ciudad, que para eso hay otro verbo, sino estar vivo. Y la segunda parte, gai, es como la razón, el propósito. Es que fíjate qué bonito esa combinación de los dos conceptos para la razón de ser o el propósito. Claro, eso es lo que buscamos. Antes de que tú escribieras Ikigai, ¿ya lo tenías? ¿Ya te habías hecho esas preguntas para llegar a él? Sí, de hecho, yo tenía un libro bajo seudónimo que se llama Nietzsche para estresados, que hay un capítulo dedicado al propósito sobre la frase de Nietzsche: quien tiene un por qué vivir puede resistir casi cualquier cómo, que parece un resumen de Ikigai ese capítulo. Pero aún no había conocido a Héctor, aún no había descubierto la palabra y aún no habíamos ido a Okinawa. Pero claro, el propósito no es algo exclusivo de Japón. Es algo que, por ejemplo, lo estudió Viktor Frankl en todo esto de la logoterapia, ¿no? La terapia del sentido de la vida. En su libro El hombre en busca del sentido, ahí lo vemos. Entonces, es algo que siempre ha estado, al menos en la era moderna, que siempre ha buscado el ser humano en todas partes del mundo. El propósito. Ujú. Algo tan difícil y tan sencillo aparentemente, pero cuando uno se sienta a hacer esa transición para ver de dónde viene y hacia dónde puede ir y si está dispuesto a hacerla, es duro porque tú propones muchas preguntas que nos tenemos que hacer que no son del todo cómodas. Sí, y la gente tiene miedo a los cambios, es normal. Y sobre todo lo que tiene que ver con trabajo, con dinero, con una zona de confort, con cosas que ya controlas, con cosas que ya son seguras. Yo tenía un amigo que trabajaba en una agencia de publicidad y era muy infeliz allí. Yo le decía, pero ¿por qué no lo dejas y empiezas otra cosa? Y me decía, es que me gusta mucho ingresar. Y yo digo, sí, pero es que ese ingreso es que te está costando la vida literalmente. Porque al final, un trabajo, nosotros entregamos tiempo a cambio de dinero, que es el peor negocio del mundo, porque el dinero se puede reponer, el tiempo no. Entonces, si tú entregas tiempo a cambio de dinero para algo en lo que creces y que le ves un sentido y que aporta algo al mundo, está bien. Pero si es para algo que beneficia a un tercero, tú no lo ves sentido y no te realizas allí, es un dinero que sí, que tú te gastas, pero que el tiempo se va y ya no regresará nunca más. Y te puedes encontrar con 60 años mirando atrás una vida de la que no te sientas orgulloso o incluso que no sientas como tuya. Si estas palabras te están resonando, si tú sientes que estás viviendo una vida de la que no te sientes orgulloso, que no sientes como tuya, o tal vez te ves atrapado en una jaula en la que estás intercambiando tu tiempo por energía, digamos, por dinero, quédate porque todo lo que vamos a hablar aquí te va a interesar. Yo soy la primera interesada, por supuesto, porque hace no mucho hice una transición. Dejé un trabajo estable, sueldo fijo, trabajo indefinido, incluso coche, de todo, ¿no? En una multinacional americana estupenda, porque había algo dentro de mí que me estaba diciendo, por aquí no es. Y después de muchos años dije, bueno, pues voy a ver por dónde sí es. Por eso estoy haciendo este podcast. Y por eso estás tú hoy aquí, además. Por eso y porque me has dicho que sí, muy amablemente, claro. Sí, desde luego. O sea, a ver, una transición se puede hacer de varias maneras. En el libro exponemos como unos 10-12 casos prácticos de personas que han transicionado desde una situación donde no se sentían cómodas o que había dejado de tener sentido hacia algo que les hace ilusión o que puede ser su nueva pasión. Y básicamente hay tres caminos. El que se lanza, el que se tira de la moto a tumba abierta sin tener nada, que no sería muy recomendable. mm, el año sabático o los años sabáticos, personas que han ahorrado dinero y se pueden permitir estar un tiempo sin generar ingresos, y la transición más típica, que es la simultaneidad, ¿no? De mientras conservo mi antiguo trabajo, empiezo a hacer crecer mi nuevo negocio, mi nueva pasión, con la esperanza que haya un momento en que el plan B pueda sustituir a la A. Y todas son igual de válidas. A mí lo que me ha gustado es el capítulo, que por cierto es un capítulo del libro, os lo estoy enseñando ahora mismo en pantalla, El Ikigai del dinero, y está a la venta en todos lados. Os va a gustar de verdad, porque hay ejemplos reales. Y en ese capítulo de las transiciones pones un ejemplo de una persona, por lo que entendemos exitosa, que ahora después hablaremos de qué es el éxito,
de los tres escenarios. Uno que se lanza a la piscina, Sí, el otro que va simultaneando y el otro que está ahí en medio. sí, Uno con mucho riesgo, otro riesgo medio y otro... exacto. Mira, aquí podemos ver ambas cosas de manera muy... Vamos a poner dos casos extremos. Por ejemplo, Rod Stewart, ¿no? Mucha gente no sabe quién es, los que son jóvenes, pero si has vivido, no sé, en los años 70, pues lo has oído muchas veces. Do you think I'm sexy? Era un rockero inglés que tengo entendido que con 80 años está actuando en Las Vegas cada noche, más o menos. Y él con 18 y 19 decidió tirarse de la moto, ¿no? Y decir, oye, voy a ser rockero, voy a enseñar mis canciones al mundo y voy a hacer una gira por toda Europa. Problema, pues que no tenía gente, no tenía discográfica, no tenía apoyos, no tenía dinero, no tenía nada. Entonces consiguió dinero para un billete de avión a Barcelona y decidió iniciar la gira. Pues esto sería, pues igual a finales de los 60 o primeros de los 70. En las calles de Barcelona, durmió en la Plaza Real y al final la policía franquista lo agarró, lo llevó al aeropuerto y lo expulsó por la ley de vagos y maleantes. No me lo puedo Pues creer. esto es tirarse a moto, ¿no? Es decir, tengo esta idea, la hago, aunque tenga que vivir en la calle, ¿no? Para una persona muy joven puede servir, ¿no? Porque tienes igual el coraje, la valentía, estás esperando que suceda la magia, ¿no? Que alguien te descubra, quizás. Y seguramente tendría sus trabajillos entre medio, pero eso sería un ejemplo de impulsividad. Digo, voy a hacer esto y lo hago aunque no tenga red, aunque no tenga nada, y voy a ver qué pasa. Puede servir, ¿no? Luego tenemos estas personas que o bien porque las han despedido, ha podido cobrar una compensación o porque han estado ahorrando, dicen, mira, con este dinero puedo vivir estos años y estos años me servirán para demostrarme si yo puedo hacer funcionar este nuevo Ikigai profesional. Y ahí se ponen a prueba y casi nadie vuelve a lo de antes. Y luego hay lo simultáneo, ¿no? Que te voy a poner un caso bonito porque es de la edición americana del Ikigai del dinero que nos saldrá hasta primero del año que viene. Nuestro editor en Penguin allí nos dijo, oye, poned más ejemplos anglosajones, 4 o 5 al menos. Bueno, conseguimos contactar con un tipo muy divertido y muy curioso, que es muy famoso allí, pero aquí no demasiado, porque el libro más conocido de él nunca se tradujo al español. Y él se llama Neil Pasricha, y es un canadiense, hijo de un indio y de una mujer de Kenia. Y él llegó al Ikigai por desesperación, porque tenía una vida normal montada, se casó, tenía un trabajo, estaba como con la idea de tener una familia y su mujer le dejó por otro. Y también las cosas en el trabajo fueron mal y empezó a tener depresión y ansiedad y un montón de cosas. Y él pensó, mira, o encuentro algo que me dé una pequeña chispa de ilusión para vivir o me suicido. Y decidió, fíjate qué curioso, abrir un blog cuando los blogs empezaban, donde cada día se comprometía a poner una cosa asombrosa que él viera. Awesome. Que no es fácil de traducir esta palabra, no es exactamente asombroso. Es como increíble. Increíble, flipante, cojonudo, quizás, no sé. Awesome, ¿no? Entonces, él dice que empezó con un seguidor, que era su padre, luego dobló los seguidores, se añadió su madre y fueron dos, y cada día ponía una cosa pequeñísima que lo observaba y que decía, bueno, esto es un chispazo de felicidad, ¿no? ¿Qué cosas puso? En lo que acabó siendo The Book of Awesome, que estuvo meses en la lista del New York Times. Por ejemplo, cuando tú coges la cubitera, la llenas de agua del grifo y la metes en el cajón que va así como en diagonal y no cae agua fuera. Dices, awesome. No sé cómo lo he hecho, pero he Ah, metido la cubitera llena de agua y no he salpicado. O cuando cambia la estación, te coges un abrigo y hay un billete de 20 euros dentro. Awesome. O cuando vas a un concierto que te gusta mucho un artista, el artista tarda un montón en salir, pero finalmente se apaga la luz y tú sabes que saldrá. Awesome. Pues él cada día ponía uno y cuando ya reunió 400 o 500, tenía millones de seguidores, le dieron el premio al mejor blog del año y varios editores quisieron publicarle. Entonces, mientras él hacía eso, ese blog conservaba un trabajo. Creo que trabajaba en una cadena de supermercados o algo así.
y no fue hasta que no tuvo su segundo o tercer libro que vio que los ingresos eran más estables, que ya dio el salto, pero él simultaneó el blog, el libro y un trabajo normal y corriente. Awesome. Awesome. Of course. Sí. De hecho, hay mencionáis en el libro 3 fórmulas de la felicidad. Y creo que es la tercera, la favorita que decís en el libro para los autores, es de él, ¿no? Sí, nos la dio él nos habló de ella en la entrevista, pero sí, aquí en España hay un libro de él que es La Fórmula de la Felicidad, que ese sí se tradujo. El de Lawson no, quizás porque habían muchas cosas americanas de, no sé, la fajita perfecta y el nacho y no sé qué, y la gasolinera de no sé qué, que igual aquí nos queda un poco lejos, pero sí que es verdad que esa fórmula está muy bien. ¿Nos la comentas? Sí, La ¿la tengo, tienes ahí a mano? la tengo que buscar aquí porque no Vale. lo sabéis, pero yo me he leído este libro en PDF con la marca del agua porque por cosas no me había llegado. ¿Y sabéis lo que es leeros un libro con una marca de agua? Al principio dices, ni de coña. Ujú. Y después, con lo interesante que me estaba resultando, la marca de agua ni la veía. Claro, pues estás totalmente metida en el texto. Claro, estaba embebida, que es una palabra... Embebida. Me No sé encanta si la esa palabra. palabra Es existe bonita. o no, o la hemos adoptado del... oh, Embebida está muy bien. sí, pues Sí. estaba embebida en el Ikigai del dinero. Ahora la busco, mientras la voy buscando, Sí. yo sigo preguntándote. Y además luego nos vas a decir, cuando lo encuentres, las 3 fórmulas de la felicidad que anotáis en el libro. A ver si los que nos escuchan coinciden o tienen la suya propia, que no lo sé. Yo nunca me he parado a pensar cuál es la fórmula, si es que la hay. Hay muchas, ¿no? Una de las fórmulas de la felicidad que se suele mencionar tiene que ver con las expectativas. Y es tu realidad menos tus expectativas, eso es tu nivel de felicidad. ¿Qué quiere decir? No, o al revés, ¿no? Tus expectativas menos tu realidad. Te lo he dicho cambiando los elementos del lugar. Si tú, por ejemplo, abres un podcast y tienes la expectativa de tener 1 millón de seguidores al cabo de un año y termina el año y tienes 3.000, pues esa expectativa menos lo que has conseguido te hace sentir desgraciada y te hace sentir fracasada. Pero si la expectativa es cercana a cero, cualquier cosa que suceda, pues será una fiesta, ¿no? Entonces, de hecho, la gente muy feliz, y yo he conocido unos cuantos, juegan mucho con eso. Mira, el otro día estuve hablando con un amigo de Madrid, se llama Mario Reyes, es coach y además es un hombre de una vida curiosísima, todo lo que le pasó en su vida, y fue uno de los primeros que participó en el concurso televisivo Pekín Express, Anda. que eran aquellos que caminaban de Moscú a Pekín con 1 euro al día. Y además él y un amigo suyo fueron con 60 y pico años, mayores ya, ¿no? Y yo digo, ¿pero vosotros sabíais ruso? No. ¿Y qué hacíais? Dice, mira, dice, tener expectativas cercanas a cero. Dice, nosotros nos acercábamos a una casa y pensábamos, si nos dan un vaso de agua, estaremos contentos. Si ya nos permiten entrar hasta el porche y nos dejan dormir ahí, pues vamos a abrazarlos y les vamos a dar las gracias. Si entramos ya adentro, pues montamos una fiesta. Y si al final nos dan algo, entonces iban con unas expectativas tan bajas que todo lo que les pasaba les parecía mágico, ¿no? Entonces, en la vida es lo mismo, ¿no? Si, por ejemplo, tú estás buscando pareja y tu lista de la compra es infinita, todos tus candidatos te van a parecer inadecuados, ¿no? Y eso es así, pues en cualquier cosa que hagas. Y esa es una fórmula de felicidad bastante aceptada, pero yo creo que tú te referías a otra ahora mismo, Mira, he ¿no? llegado aquí, lo tengo señalado. Decís que la fórmula de la ecuación budista sería sufrimiento igual a deseos menos realidad de lo que tenemos. Ujú. Otra ecuación de la felicidad podría ser la felicidad es igual a lo que tienes entre lo que deseas. Y luego la que decíais de este autor, Neil Pasricha, no es fácil, su apellido, es no desear nada y hacer lo que realmente... no desear nada y hacer lo que realmente quieres igual a tenerlo todo. Está muy bien. Sí, a ver, el no deseo ya te libera de muchas cosas. Y la no obligación, porque cuando tú haces lo que quieres ya no sientes que estás trabajando, ¿no? Es lo que decía Confucio, que cuando haces algo que te gusta no trabajas un solo día en tu vida. ¿Y tú estás de acuerdo o no con esa afirmación? Sí, sí, sí. O es una afirmación o es una aspiración. Hay personas que nos están viendo que igual no pueden hacer exactamente lo que quieren, ¿no?
porque quizás están en un trabajo que no es el ideal, igual están transicionando hacia otra cosa, igual tienen planes de encontrar algo mejor o de montar su propio negocio. Y eso puede suceder en muchos ámbitos de la vida. Tú puedes encontrarte en una situación vital, económica, situacional, que no sea la vida que tú imaginaste. Pero si al menos ya sabes a dónde quieres llegar, puedes preparar tu hoja de ruta y empezar el plan, ¿no? ¿Qué preguntas debería hacerse una persona para empezar a averiguar hacia dónde quiere transicionar? Sí, yo creo que el primer punto sería saber dónde estamos. Y yo el pasado año, el mes de mayo, tuve una conversación muy interesante con un coach en California, en unas conferencias que fui allí a dar, que él me dijo, mira, dice, cambiar de vida es como un viaje a la luna, como esto que ahora la gente ha visto del Artemis 12. Dice, es como pasar del planeta A al planeta B. Y dice, y la mayor parte de la energía se gasta en escapar de la gravedad del planeta A. O sea, para ir a la Luna, ese cohete gigantesco con el que han salido de la atmósfera es para escapar de la gravedad de la Tierra. Una vez están fuera, van con un cacharro muy pequeño en realidad. Y lo mismo sucede con las vidas, ¿no? Lo que es muy difícil es desmontar una vida. ¿Por qué? Porque hay una zona de confort, hay una situación financiera, hay toda una serie de amistades y de relaciones que tienen que ver con ese status quo tuyo, hay unos hábitos, hay un salario, hay una serie de beneficios y ventajas que tienes, hay la opinión de tus padres, hay la opinión de tus amigos, de tus compañeros. Entonces, escapar de esa gravedad es bestial. Entonces, el gran problema que hay para hacer una transición es que a la que tú te mueves y das un paso al lado, te dicen a dónde vas loca. No, pero te vas a quedar viviendo bajo un puente. A ti te lo debieron decir, quizás alguna vez. Sí, cuando yo dije que quería ser bailarina, me dijeron, ¿a dónde vas? Loca, estudia algo. Estudié periodismo y no sé qué ha sido peor. O sea, que imagínate, Quizás tendrías que haber seguido bailando. quién sabe. Entonces, ya, una vez, es un poco como el viaje del héroe, ¿no? A todos nos cuesta salir de la zona de confort y por eso, cuando miramos las etapas del viaje del héroe, del modelo este de Joseph Campbell, cuando una persona tiene la iluminación de que tiene que hacer algo distinto, primero hay un rechazo de la llamada, hay una resistencia, porque dices, uy, ¿cómo irá esto, no? Pero si ahora lo tengo todo, pero si he tenido mucha suerte de conseguir esto y lo otro y lo más allá, uno intenta justificarse para no cambiar. Pero una vez estás fuera, ahí ya se empiezan a abrir umbrales, empiezan a pasar cosas. Y ahí es donde hay que tener un buen plan, porque normalmente para ir de ese planeta a planeta B el viaje no va a ser smooth. Van a haber momentos en los cuales habrá cosas que no van a salir bien, van a haber retrocesos, vas a tener que recalcular cosas, vas a tener que cambiar ciertos objetivos, retrasar otras cosas. Entonces, cualquier objetivo importante que pongas en tu vida, más vale que tengas un pensamiento a medio plazo, porque si es un poco ansiosa o esperas resultados inmediatos, te vas a frustrar. Eso pasa mucho, efectivamente. O esperar que te salga bien a la primera. Yo no conozco a nadie que le haya salido bien a la primera. Por eso es muy importante leerse todos los casos que están en este libro, Sí, casos porque de muchísima dificultad, todos. O sea, no, y algunos que conoces. A mí me gusta mucho cómo lo vais presentando, porque no sabes quién es esa persona o ese personaje y de pronto descubres que estás aprendiendo la vida del sí, de Honda, del de Honda, exacto. ¿no? O el de Nvidia, ahora que se habla tanto de esta empresa, Sí, sí. o el de Karma Ruscalleda, que se queda aquí en España. Claro, una cosa muy larga, ¿no? De tener una tiendecita, poco a poco ir viendo otras cosas que tú puedes hacer ahí. Y luego grandes fracasos. Mira, la misma vida de Héctor García, el coautor de Ikigai del dinero. Él es un ingeniero brillante, se gradúa en Valencia, enseguida le dan trabajo en el CERN, que es donde está el acelerador de partículas en Ginebra, que para un ingeniero eso es lo máximo. De ahí decide irse a Japón, monta un negocio con el hijo de Jimmy Choo, el de los zapatos, y se arruinan y pierden hasta la camisa los dos. Y luego hay que volver a empezar. Y luego se mete en temas de ingeniería. Entonces, mm, a veces el error que hay hoy en día es que la gente joven, sobre todo, ven el resultado final, pero no ven toda la lucha que ha habido para llegar hasta allí. Ha habido mucho de picar piedra también. ¿Sabes qué pasa también? Y también hay mucho de picar piedra y también hay mucho de cuando tú empiezas a hacerlo,
si ves que no te está dando resultados, entran las comparaciones. A lo mejor eso pasa ahora con las redes sociales y no tanto antes. Pero este ya lo ha conseguido y yo todavía no voy por tal. Por eso es muy importante lo que tú decías, establecer Sí, una hoja pero de ruta. si vas comparándote con Instagramers, YouTubers y no sé quién, ya has fracasado. Mal inicio ese, ¿no? Porque imagínate, yo cuando publiqué mi primer libro para adultos, igual vendí 120 ejemplares y el segundo 130 y el tercero ya no lo quería publicar nadie. Si yo me hubiera comparado con aquellas personas que yo conocía y que les iba bien, habría abandonado. Entonces hay que tener mucha fe y tener, incluso te diría, espíritu de jugador, de apostador, ¿no? En el sentido de jugador de la ruleta, porque el azar interviene en el éxito también. O sea, hay una parte que es un intangible, y es que tú, por ejemplo, escribes un libro o lanzas un podcast o haces el blog de el Awesome y tú no sabes si el mundo está esperando eso o no. Igual ahora sí o no, igual de aquí 3 años es tu momento, ¿no? Entonces tú tienes que ir poniendo fichas a la ruleta y esto no, y pues otra y otra y otra. Y de hecho, en la biografía de Richard Branson, él dice que el secreto de su éxito es que probó como 500 negocios, 480 fueron fatal, pero alguno funcionaba de vez en cuando. Pero cuando no salían las cosas, él pensaba otra y él dice que su leitmotiv era a la mierda, hagámoslo. Entonces, si no tienes este espíritu y te estás comparando con otro que le ha ido bien y tal, vas a deprimirte. Es que no puedes permitirte eso. ¿Cómo hacer, Francesc, para distinguir entre lo que es un hobby, lo que es tu propósito, y no caer en esa trampa de intentar hacer de tu hobby tu propósito y además vivir de ello? Vamos a Bueno, definir esta diferencia y luego sí que ya vamos a entrar de pleno en cómo financiarnos nuestra vida. sí, yo creo que esta es una pregunta muy importante porque hay quien confunde el hobby con la pasión y la pasión con el propósito. No es lo mismo, ¿no? Un hobby, ya por definición, es aquello que a lo que dedicas un poco de tiempo de tu vida. Un hobby es coleccionar sellos, ¿no? Y bueno, yo ahora no sé si hay coleccionistas de sellos. Cuando yo era pequeño conocí a algunos, pues el domingo iban a unos mercados donde la gente se cambiaban y luego dedicaban unas horitas a la semana pues a mirarlo, a leer libros, o un hobby puede ser ir a jugar un partidillo de fútbol pues el domingo por la mañana con tus amigos. No quiere decir que te vas a dedicar al fútbol, es como una vía de escape. Si eso ya se convierte en una obsesión, ya pasamos del hobby a la pasión, ¿no? Es algo ya que haces todos los días y que todos los días lo tienes en mente y que incluso empiezas a estar tentada de que eso sea el centro de tu vida, porque pues te has obsesionado con eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo lo que haces ya está vinculado y podemos hablar incluso de un ikigai, ¿no? Entonces, cuando trasciende el hobby, que es cuando tú decides que eso es lo que tú has venido a hacer al mundo y que esta es la manera en la que tú impactarás en los demás. Entonces, a partir de aquí, dependiendo de dónde estés, pues empiezas ya a trazar tu plan. Una vez que tienes el plan trazado y has sabido discernir entre hobby, pasión y tu propósito, ¿cómo empieza uno a saber cómo financiar su vida con su ikigai? Sí, no. A ver, lo común es tener un trabajo que pague tu ilusión, que pague tu pasión, ¿no? Y de hecho a veces es recomendable, ¿no? Yo, por ejemplo, un par de veces al año doy un taller de escritura que viene mucha gente joven. Yo siempre les digo, no queráis tener un trabajo de escritor full time porque esto es lo más aburrido que hay. Una persona sentada en una mesa mañana y tarde, ¿de qué va a escribir? No puede escribir de nada. Kafka se le ocurrían grandes ideas y pudo escribir El proceso y todo esto porque por la mañana era un picapleitos, estaba en juicio siempre y vivía situaciones súper absurdas que luego aprovechaba eso y las llevaba a- al terreno literario, ¿no? Por lo tanto, no hay nada malo en tener un trabajo que te dé de comer y otro que te dé de vivir. Claro, pero es que en el caso de Kafka fue su padre quien le dijo, hijo, tienes que Sí. estudiar y Y trabajar que de él, algo. y que él no quería dinero por lo que escribía tampoco. Hay ciertos ikigais que no se quieren vincular al dinero.
prueba de que Kafka no quería dinero con sus escritos es que él en su testamento dejó la orden a su amigo de que quemara todo, cosa que no hizo. Qué fuerte eso, que yo no sé si eso es legal o no. Hombre, o podríamos preguntarnos si es ético o no, no cumplir, porque además muchas novelas se publicaron incompletas, sin que el autor las hubiera podido terminar, que igual no le habría gustado saber que se publicaron así. Por eso digo, si lo dejas en tu testamento y van y hacen lo contrario, digo, Sí, ¿hasta o qué era un punto? documento de últimas voluntades, pero parece que el amigo era como el albacea, ¿no? Entonces tenía cierto poder para poder decidir lo que hacía. Es que eso también pasa un poco con Silvia Plath, que a su muerte se publicaron sus diarios. Bueno, lo publicó Sí, su marido, sí. pero los que él quiso, porque hubo creo que uno que dijo, este no. Aquí no, que hablan mal de mí. Exactamente. Este fuera. Entonces no sé hasta qué punto es legal, pero volviendo a relacionarlo con el Ikigai. Entonces, bueno, eso es para demostrar que si Kafka podía ir a la oficina, aunque seas escritor o bailarina o lo que sea, tú también puedes ir a la oficina o hacer algún trabajo. No, no hace falta que sean 40 horas, igual son 20 o igual el fin de semana, si es una persona joven, eres camarero y de lunes a viernes estás en una escuela de teatro. Pues es fantástico eso. Yo soy muy partidario de estudiar y trabajar al mismo tiempo. ¿Tú estás estudiando ahora? No, hombre, un poco mayor ya podría estudiar, ¿eh? Pero yo durante toda mi carrera tenía trabajitos de muchos tipos. En verano trabajaba en un camping, los fines de semana trabajaba en un bar del barrio gótico y la verdad me lo pasaba muy bien en el sentido que un trabajo, si el entorno humano es adecuado, es un lugar donde aprendes mucho a lidiar con las personas, a entenderte con perfiles muy distintos y te servirá también para ese Ikigai, para ese planeta B al que irás. Fíjate que tú hablando antes de que tu primer libro te sabe Fatal. fatal, el segundo Yo también. igual el primer éxito llegó con el libro número, no sé, 12 o 13, porque escribía muchas cosas distintas, ¿no? Pero mira, aquí hay algo que merece la pena ser reflexionado, ¿no? A veces cuando encontramos un Ikigai somos maximalistas, ¿no? Tú me has dicho, quería bailar, vale. Cuando alguien quiere bailar, dice, pues quiere ser Margot Fontaine, quiere ser Nureyev, No, referentes antiguos, ¿eh? Y quien quiere jugar al fútbol, pues quiere ser Lamine Yamal o quien sea. Vale, pero eso es uno de un millón. Eso es lo que dice la Biblia. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Pero ¿significa esto, si no tengo el cuerpo de un deportista de élite tal, que no puedo vivir mi Ikigai? Ese Ikigai sí que lo puedes vivir, pero has de ver cuál es tu manera de vivir eso. O sea, quizás yo soy bueno escribiendo, pero no tengo ese punto comercial para que los editores me quieran publicar. Pero puedo escribir otro tipo de textos, puedo dar talleres de escritura, puedo ser un buen periodista, puedo hacer un artículo, puedo trabajar de negro literario. Entonces, yo es lo que hice. Yo creo que he pasado por 5 ikigais en mi vida. lo decías en tu newsletter, Sí, de hecho. y cuando pasé por el ikigai de escritor no podía vivir de eso. Pero sacaba dinero de un montón de cosas que tenían que ver con la escritura. Pues fui de gira con la medium más famosa del mundo y le hice el libro como negro literario. Me lo pasé bomba con esta señora. Luego daba clases de escritura, editaba, traducía. O sea, todo tenía que ver con escribir. Lo que no viviera de mis libros. A mí Entonces has me, de ver el universo que compone tu Ikigai, que no tiene una fuente de ingresos, tiene muchas. me hace mucha gracia cuando he escuchado en alguna entrevista tuya que decías que tu padre leyó un libro tuyo y dijo, hijo, no te entiendo, no te voy a volver a leer. Exacto, eso fue muy frustrante. Pero además mi padre era mi referente porque era un hombre autodidacta que había metido en casa como 20.000 libros, que aprendió solo 3 idiomas y que, claro, para mí él era la cultura, él era los... Y que me dijera que no me leería nunca más, pues para mí fue una prueba de fuego decir, bueno, realmente sí que te están poniendo dificultades para que ni tu padre te apoya. No es, no Total, es que no te apoyen los editores, es que ni tu padre te quiere leer. tremendo. Mucho reto, mucho desafío. Pero mira, eso me hace a mí vincularlo con uno de los temas que salen durante el libro, que es aquello de elegir una carrera con salidas frente a una carrera con salidas no monetizables. Me imagino que los padres, cuando tienen
hijos con edades adolescentes, pues muchos o casi todos dirán, oye, que estudie una carrera con salidas. A mí me pasó, yo tengo 38, en mi época siempre, oye, estudia una carrera con salidas, ¿no? O sea, no de manera obligatoria, pero sí como una recomendación. ¿Qué les dirías a aquellos que eligen una carrera menos monetizable? Es que ya no existen las carreras con salidas, se ha terminado todo esto. Sí, con la IA, justamente lo que hace 20 años decían, estas carreras sirven para trabajar, es lo que nos dicen, que con todo esto del horizonte 2030, las IAs habrán sustituido. Muchos abogados no podrán trabajar porque muchos bufetes están trabajando con bots personalizados para cada cliente que ya les dan la legislación y la asesoría legal que necesitan. También pasa en muchas ingenierías. Entonces, yo aquí me remitiría a lo que decía Ken Robinson, que él decía, los niños y jóvenes de hoy en día tendrán trabajos que aún no existen, que están por inventar. Seguramente serán los jóvenes que tendrán que crearlos, inventarlos. Por lo tanto, hoy en día, a no ser que estudies matemáticas, ¿no?, que sirve para todo, estadística, no hay nada que te asegure que vas a tener un buen trabajo. Por lo tanto, ya que estamos en esa incertidumbre, como mínimo haz algo que te haga feliz. Qué buen consejo, Ujú. desde luego. Sí, porque realmente, además, para tú ganar mucho dinero con algo, te tiene que gustar mucho. Si tú eres un abogado mediocre, te van a pagar poco, vas a ser un chupatintas. Si eres un ingeniero perezoso, tampoco te van a encargar el nuevo aeropuerto de Madrid. Entonces, más vale que busques algo que te convoque y que te inspire para ser mejor de lo que eres, ¿no? Hablando de la felicidad y de estudiar algo que te hace feliz, tú también recoges en el libro este estudio de hace años, ahora no recuerdo el nombre, en el que decían que había un techo de la felicidad establecido en 75.000 euros, que Sí. ahora serían unos 90.000. Sí, yo, la última cifra que vi, $100.000. Va por aquí la Pues cosa. Va por aquí, va vamos por a aquí. dejarlo así. Que si ganas más de $100.000 al año, no se nota. Como O que sea tú, que de 100.000 a 120.000 no hay un incremento de felicidad. pero después hay otro estudio que lo rebate, que es más reciente, en el que dice que, nanáis de la China, que sí, que está demostrado que si tú ganas más, eres más feliz. Mira, yo no me llevo especialmente bien con el dinero, nunca he sabido retenerlo, ni me ha importado mucho, pero conozco mucha gente con muchísimos ceros en la cuenta, por mi tipo de trabajo, por cosas, por conferencias, y te diría que muchos están amargados. Yo no he conocido a muchos millonarios felices. Siempre les falta algo, además, siempre les falta lo mismo. Ah, si tú, por ejemplo, vienes desde abajo, que eso es algo que es una historia que sueles ver, ¿no? Consigues hacerte a ti mismo y luego tienes éxito en tu negocio y lo vendes y haces otra cosa y al final llegas a tener muchísimo dinero, inmediatamente después viene un vacío. Y el vacío es, bueno, ¿y yo cómo voy a ser recordado, no? Porque nadie se acordará del creador de la cadena de supermercados no sé qué, o de quién hizo esto, de quién vendió no sé cuántas acciones. Quieren dejar huella y aquí es el punto por el que pasan casi todos los grandes empresarios y empresarias, que viran hacia algo altruista, hacia algo que les sobreviva cuando ya no estén en este mundo y que puedan recordarlos por haber dejado aquello. Es que esto también sale en el libro, que es, dentro de los círculos del Ikigai, ponerte al servicio del resto. Sí, y todo el mundo necesita ser importante para los demás. Entonces yo, por ejemplo, en la India conocí un billonario con B que había tenido muchísimo éxito y había empezado de muy abajo, ¿no? Pero él se quejaba de que, por ejemplo, él había reconstruido 1.000 escuelas, o sea que 1.000 escuelas que estaban en muy mal estado, él las había tirado abajo y había construido escuelas nuevas y que eso no salía en ningún sitio. O sea que no se lo reconocían. Entonces, la gente nunca es feliz, tengan lo que tengan. Siempre les falta algo. Yo pienso también que a esa gente normalmente les falta tiempo. Sí, sí, tiempo, pero que quieren reconocimiento, necesitan el reconocimiento y que les digan que lo que han hecho está muy bien y que son importantes. La gente necesita ser y sentirse importante. Eso es uno de los escalafones, ¿no? En la pirámide de Sí, Maslow.
Sí, sí, que sería uno de los más arriba, ¿no? La realización, Exacto. que es cuando tú consideras que has llegado al máximo de tu madurez intelectual, espiritual, que has dado ya todo lo que tú podrías aportar y que incluso dejas algo en el mundo que te sobreviva el día que tú no estés. ¿Y a ti cómo te gustaría ser recordado? Bueno, me gustaría ser recordado más por mis aciertos que por mis equivocaciones y que haya gente, pues no sé, de aquí 100 años, que igual rescate un libro mío y que esta persona que igual está pasando un mal momento, se siente triste, tiene soledad, pues encuentre un amigo más allá del tiempo. Me gustaría ser recordado de esta manera. Y además, a través de todos tus libros y todas las charlas que vas haciendo Sí, en estos podcasts. sí, igual este podcast lo van a escuchar como una cápsula, como una botella encontrada en el mar de aquí 100 años o 200 y alguien sabrá lo que conversamos tú y yo. Pues ojalá Ojalá. sea así. Acabas de mencionar también lo de la relación del dinero, que tu relación con el dinero no es que haya sido muy buena porque no sabes retenerlo, pero precisamente este libro va de eso, de aprender a relacionarnos con el También. dinero, Ujú. porque hay mucha gente, bueno, o algunas personas, o que se relacionan mal, o que ven que si otro tiene entonces es envidia, o que piensan que no deben cobrar lo que valen. Es decir, en España en concreto no nos relacionamos o no Sí, sabemos relacionarnos muy no, bien con el pero dinero. en general, a ver, cada cultura tiene sus pecados, ¿no? Y sus vicios. Siempre nos han dicho que en España es la envidia, como un pecado nacional, ¿no? Estamos mirando lo que tiene el otro. Y siempre miramos al de arriba, no al de abajo, ¿no? Siempre miramos al que le va mejor. Tú no miras a aquel que tiene 3 seguidores en un podcast y que lo cierra al cabo de 3 meses, sino miras a los que les va súper bien. Entonces yo creo que contra esta mirada que nos hace pequeñitos, mira, yo esta mañana me he dado cuenta de un tema que lo voy a proponer en el país, que es, podría ser mucho peor. Porque esta mañana estaba a punto de no poder llegar aquí. ¿Qué me Sí, dices? ¿Por porque, qué? porque por un error de artista despistado. Haciendo el check-in del avión para venir aquí, saqué el DNI de mi cartera para hacerlo. No sé qué demonios había, una foto. Tenía que mandar el DNI no sé dónde. Y el DNI se ha quedado en la mesa. Entonces, cuando he llegado al aeropuerto, tenía la tarjeta de embarque, pero no tenía ninguna identificación, ni pasaporte, ni DNI, ni carnet de conducir, ¿no? Entonces, no me iban a dejar entrar. ¿Y qué ha pasado? Pues, bueno, llorándoles, en el buen sentido, y decir, buscad mi nombre, que vais a ver me vais a ver en Google. Y al final, una persona amorosa me ha dejado pasar, ¿no? Entonces, he pensado, mira, he estado a punto de no ir a Madrid, digo, pero en la vuelta no me van a dejar volver. Entonces, he comprado un billete de tren que ahí no te piden la identificación. Claro. Entonces, me he gastado 100 euros más de lo que tenía pensado, pero podría ser peor, podría no estar aquí. Entonces, yo creo que esa es una buena filosofía de vida. Podría haber sido mucho peor. Hombre, pero eso siempre, pero es que como dices, tendemos a mirar, a compararnos con lo mejor, no con lo peor. O también aquí en el libro dices que si tú vas por la calle y encuentras 10 euros, pero en un restaurante te han cobrado 5 de más, te preocupa más el que te Ujú. han cobrado de más que el que hayas Sí, encontrado los 10 euros. eso es si piensas en clave de lo que te falta o si piensas en clave de gratitud, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el mundo editorial me siento muy agradecido porque mis expectativas eran pequeñas. O sea, yo cuando empecé a escribir novelas, mi ilusión era conseguir que una novela vendiera 3.000 ejemplares y que quizás hubiera gente esperando mi próxima novela. Y eso mm, ciertamente no se consiguió muchas veces, ¿no? Pero luego una novela que se llama Amor en minúscula, el azar interviene mucho en el éxito. Eso si quieres luego podemos hablarlo, ¿no? La novela se publicó en España, no tuvo ningún éxito. Sí que la gente que la leyó le gustó, unos pocos, ¿no? Y me llegaron mensajes de Argentina y de varios sitios, pero no se reeditó. Cuando un libro no se reedita, no ha tenido éxito. ¿Y eso quiere decir que vas por el mal camino? ¿O No, si no, no has conectado con el corazón del mundo. Pero es que aquí vienen los giros del destino. O sea, la novela no funcionó aquí,
Pero ¿qué sucedió? Que en la feria de Frankfurt, fíjate la de casualidades que se tienen que dar para que algo triunfe. Estaba mi agente Sandra Run allí, que este no era un libro de la feria que nadie fuera a mirar por nada. El libro se llama Amor en minúscula, la historia de un profesor antipático que se encuentra un gato y lo mete en casa. O sea, era una historia muy intimista, muy pequeña. Y curiosamente este profesor vive en la calle donde yo vivo ahora. Pero, ¿qué sucedió? Que estando mi agente en un pabellón gigantesco donde hay miles de personas que tienen una reunión cada 20 minutos donde se hablan de cientos de libros, llega una mujer alemana con el libro mío en español que era una loca de los gatos, sabía español, y una amiga suya que también era fanática de gatos y que también sabía español, había estado de vacaciones en España, había visto un libro con un gatito en la portada, lo había leído, le había gustado, se lo había dado a ella, y esta mujer era la directora literaria de una gran editorial. Y dijo, este libro lo vamos a publicar aquí. Y este libro, que en España funcionó cero, estuvo 2 años en los más vendidos en Alemania. Oye, Se hace falta azar. entonces eso atiende a la famosa frase de hay que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Sí, pero como decía Picasso, ¿no? Que la inspiración te pille trabajando, has de estar jugando, ¿no? O sea, al final, si tú escribes un libro, esperas la gloria, no pasa nada, y ahí te deprimes y ahí se acaba todo, tienes muy pocas probabilidades de conseguir vivir de tu Ikigai. Pero si falla y haces otro, y si falla y haces otro, y al final algo surge y conecta con el alma del mundo, pues tienes muchas más probabilidades. ¿Sabes lo que pasa? Que voy a poner, por ejemplo, pues este podcast o en el caso editorial, que es el tuyo también, el escribir un libro. Si tú haces, o si tú persigues aquel propósito que has descubierto, es decir, si tú persigues tu Ikigai y ese Ikigai no te va dando un sustento económico, entran esos fantasmas que nos visitan siempre por la Sí, noche, que son, es que a lo mejor ese no es tu Ikigai, es que a lo mejor no lo estás haciendo bien. sí, pero eso está mal enfocado. Imagínate que yo me hubiera planteado, bueno, como he conseguido publicar una novela, además se publicó en España una buena editorial, en Ediciones B, que hoy en día es Penguin, ¿no? Y dije, oye, por fin una novela mía, además fue como un encargo de una editora que luego yo admiré mucho. Voy a vivir de escribir, ¿no? Y yo ya hago una expectativa de que esto va a funcionar, se van a hacer 20 ediciones. Entonces, fíjate tú qué angustia habría sentido al ver que eso no entraba en listas, que no se reeditaba, que tampoco tenía tanto feedback de la gente. Entonces, por eso, en temas artísticos, siempre es bueno que el dinero esté un poco desvinculado, sobre todo al principio. Tener asegurado tu sustento. Por eso yo, si alguna vez he dado algún taller de escritura en inglés, primer consejo, get a job. Paga tu vida. Y luego ya, con tu libertad creativa, vas a tener mucha más facilidad para poner tu talento. Si yo tengo que escribir, si yo ahora dependiera del libro que estoy escribiendo ahora para pagar el alquiler, estaría acojonadísimo ahora mismo, porque he calculado que triunfa 1 de cada 7 libros míos. Si es uno de los 6, me voy a tener que ir a vivir bajo un puente. Imagínate, esperemos que sea ese 7, ¿no? El Sí, séptimo. por eso, ¿no? Que uno tiene que programar su ilusión y su pasión con cierta dosis de realismo y cubriéndose un poco las espaldas. También das técnicas en el libro para precisamente poder vivir de esto y tener Sí, un sustento económico. Y una de esas técnicas, que la desconocía a pesar de que la tenía en mente, es la técnica del FIRE, que por sus siglas en inglés es el acrónimo de Financially Independence, Retire Early. O sí, sea, independientemente, o sea, financieramente independiente con una retirada temprana. sí, eso es eso en los medios así, en la industria de los brokers y todo esto, todos sueñan con retirarse a los 35 o 40 años. Madre mía, yo ya me he pasado, ya me Sí, puedo retirar. mira, yo me acuerdo un viaje que me impactó. Una de las primeras veces que fui a Nueva York, alquilé un apartamento un mes porque quería ir a los clubes de jazz y varias cosas, y conocí a una pareja de catalanes que trabajaban en Wall Street. Y me decían que para comprar un piso que costó un millón de dólares en su momento y que era pequeñísimo,
con sus sueldos de $10.000 al mes, pues tenían que vivir casi comiendo arroz a la cubana y además trabajaban como 17, 18 horas al día. O sea, entrabas a las 7 de la mañana, igual salías a las 2 de la madrugada. Y que en ese ambiente de altísimo rendimiento, el sueño es retirarte con 35, con 38, con 40, pero que mucha gente muere antes de ataques al corazón, quedan incapacitados, ictus. Entonces, cuidado con eso del early retirement, porque si te maltratas mucho, igual no llegas a retirarte. Wow, qué tremendo. Pero, ¿y cómo se calcula? Bueno, tú calculas cómo vais a ir creciendo en ese sector, el dinero que tú puedes ahorrar, cómo lo vas a invertir, cómo eso puede crecer, ¿no? Es un poco el cuento de la lechera. Y dices, bueno, cuando tenga en la cuenta o entre todas mis propiedades $3 millones, pues eso ya dará unos activos que me permitirán vivir y me podré jubilar. Pero no he visto a nadie jubilarse. Siguen. Siempre se meten en más cosas. Sí, una vez ya pruebas es difícil volverte, Sí, ¿no? pues entonces, Bueno, aunque también pues mira, eh, una buena perspectiva para los que quieren hacer una simultaneidad, ¿no? Un amigo de Madrid, Vicente Ferrio, él tiene un libro que se llama Crea tu plan B, que a mí me gusta su idea, que él dice, mira, dice, si tú tienes un trabajo un poco aburrido y tienes una ilusión, imagínate que es abrir tu propio estudio de yoga o de pilates, ¿no? Quizás al principio no tienes dinero para alquilar el local y lo das en otros centros, en casas, en un centro social. Dice, tú tómatelo como un emprendimiento a tiempo parcial. Y me gusta esa etiqueta, ¿no? De que tú eres emprendedora, pero no eres una emprendedora a tiempo total. Eres una emprendedora de 7 a 9. Porque tú a las 6 sales de tu trabajo, vienes aquí, preparas unas cositas y de 7 a 9 estás haciendo algo relacionado con el yoga o con la danza o con la escritura. Entonces yo soy un futuro escritor porque de 7 a 9 me permito escribir porque es mi emprendimiento a tiempo parcial. Y eso, si lo haces todos los días, sostenido en el tiempo, al final da frutos, al final te lleva a algún sitio, ¿no? Y al final sí que quizás alquilas el estudio y acabas comprando unos bajos y montas tu escuela. Pero creo que es una bonita mentalidad hacerlo de esta manera. o sea, acabas de tocar un tema que también me gustaría hacer. A mí lo que me pasa no es que no encuentre mi Ikigai, es que Mejor así tienes de reserva. como leí en algún post por ahí, es que la gente que tenemos varias ideas y Ujú. todas las querríamos hacer, Mira, somos multi... intenta unirlas, a ver si es posible. Unir algunas de ellas. En ello estoy cogiendo un papel en blanco y dibujando y sacando todo lo que está en mi mente y poniéndolo. Pero a eso, las personas que tenemos como muchas ideas, muchas ganas, muchos propósitos, se nos llama multipassionate. Ah, mira, ¿sabes que no había oído esta palabra? Yo tampoco, pero como me conviene, O sea, digo, me la quedo. tú eres multipassioning. Sí, en vez de mente divergente, pues yo digo que soy multipassionate, Ujú. ¿no? Y ya está. Porque hay gente que lo tiene muy claro. Se puede... Claro, una pregunta. ¿Es lo mismo tu Ikigai que tu vocación? Bueno, la vocación está estrictamente ligada al trabajo, ¿no? Una vocación es la de un médico, la de un maestro, la de, no sé, una ingeniera que le encante su trabajo. Y ahí es vocación. Pero es que hay ikigais que no son trabajo exactamente. Tu ikigai puede ser quizás dedicarte a pintar cosas muy raras que no quieres vender, que las quieres quedarte tú con estas obras. O puede ser ah, perfeccionar tu arte de meditativo. Es un ikigai, pero no es una vocación en el sentido que no es algo que tú haces de cara a los demás, ¿no? Pero sí, está muy cercano el ikigai a la vocación cuando hablamos sobre todo de un ikigai profesional. Vale. ¿Tú tienes ahora mismo un Ikigai concreto? Bueno, yo ahora estoy en mi quinto ikigai. Digamos que el primero fue viajar, que era un ikigai muy inconcreto, porque no es un ikigai laboral, no me pagaban por viajar, pero yo trabajaba para poder pagar viajes. Una especie de ikigai eso. Un segundo que tuve que fue de profesor de alemán, un tercero de editor, un cuarto de escritor, y ahora estoy en el ikigai que me ha traído la vida, que la vida me lo ha colocado aquí, de ayudar a otra gente a encontrar su lugar en el mundo, su pasión en la vida. ¿Y cómo se empieza a ayudar a esa gente? Bueno, vienen a ti. O sea, mira, hay cosas que tú decides hacer, ¿no? En el sentido de, yo decido ser novelista, ¿no? Por ejemplo.
Entonces empiezo a escribir o hay quien se apunta a un curso, busco un agente literario, etcétera. Y eso lo decido yo, lo emprendo yo y puede salir bien o mal. Puede ser que salga mal y que vea que novelista no soy, que lo que tengo que hacer es, no sé, periodismo o libros de no ficción o escribir para otros, todo eso. Pero hay ikigais que te los trae la vida y que llaman a tu puerta. Entonces, una parte, te sorprendería, una parte importante de mi actividad es la gente que está fatal que me escribe, que alguno lo puede ayudar, a todos es imposible. Pues, por ejemplo, me escriben muchos suicidas, muchas personas jóvenes que están desesperadas, personas que están en un momento muy difícil de su vida. Y yo eso lo identifico como Ikigai porque vienen constantemente a mí, sé que leen mis libros, sé que les ayuda y sé que quieren algo más. Entonces se producen situaciones bonitas también, ¿no? En el sentido, por ejemplo, me escribió hace años un chico que se estaba tratando de cáncer en un hospital en Valencia y que los libros míos le habían servido mucho y me escribía para comentarlos. Yo pensé, mira, solo por este lector ya vale la pena haber empezado a escribir algún día de tu vida, por él, ¿no? Entonces yo le mandé un libro, tuvimos un contacto y luego en el segundo libro que se lo envié, pues ya dejó de contestar. Y al cabo de 6 meses, su hermana me escribió un mail muy bonito para decirme que su hermano había muerto y que esas semanas que nos habíamos comunicado fueron las mejores de los Qué últimos bonito. años de su vida, ¿no? Eso es un ikigai que te encuentra, ¿sabes? Yo ahí me di cuenta, ahí por fin pensé, esto tenía sentido. Y este libro que este chico decía que leía, que no era un libro mío muy leído, pues ahora entiendo por qué lo escribí para él. Qué bonito Ujú. esto, qué Sí, inspirador. es muy inspirador, sí. Y ahora mismo te diría que más tiempo que escribir lo paso o en entrevistas o dando charlas o contestando a personas jóvenes que intento ayudar desde el poco tiempo que tengo, pues, o allí donde estoy, porque a veces vas a una conferencia y luego te pillan por banda y también te cuentan su vida, ¿sabes? Porque estás dispuesto a escuchar. Sí, dentro del tiempo que tengo, pero yo cada día, yo te diría que un par de horas estoy escuchando dramas. Madre mía. Sí, pero me siento que la vida me ha elegido para hacer esto y que debo cumplir con esta misión. Es que tú estás ya en la segunda fase de la vida, ¿no? Que decía, Sí, ¿era Kahneman? ¿Puede ser? sí, Kahneman puede ser que hable de eso, pero hay un libro que se llama From Strength to Strength, ah, donde su autor dice, en la primera mitad de la vida estamos, Arthur C. Brooks se llama, la primera mitad de la vida es para brillar y la segunda mitad para iluminar el camino de los demás, los que vienen detrás, sobre todo la gente joven. Entonces, cualquier persona suficientemente madura y que haya mm, logrado la excelencia en algo, en la segunda mitad de la vida debería ser maestra o maestro. Hay que entregar a otros lo que tú has aprendido, no te lo puedes llevar a la tumba. Tú ahora eres el sensei. Tendrías que llamarte Miralles Sensei. ¿Eh? Pues bueno, es una palabra muy bonita, sensei. Que bueno, Héctor me la explica a su manera, que me dice, sensei significa después de la vida. Es verdad, porque viene sensei, sei es vida. Es Claro. que si algún día Héctor viene Sí, a España, alguna vez vendrá. no entiendo por qué Héctor, por cierto, un breve paréntesis aquí en nuestra conversación, se hace llamar Kirai, ¿no? Es Es un que, error. es que Kirai en Mira, japonés es no me gusta. no, mira, esto te puedo explicar esta historia. Cuando él llegó a Japón, sabía muy poco japonés. Y abrió un blog que era un geek en Japón o KiraiNet, y él pensaba que Kirai significaba otra cosa. Entonces, Kirai significa odio, Sí, es que odio, de hecho odio. esa palabra no se utiliza en Sí, japonés. Kirai significa odio. Entonces, él pensaba que significaba otra cosa, pero ya quedó como KiraiNet y la gente le llamaba Kirai, 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 y sigue saliendo aquí lo de Kirai, Por porque lo eso, conocen por ahí, pero no le gusta ese seudónimo. por eso Ese digo, cuando no sabía japonés. y fíjate ahora, que entiende hasta los de Okinawa. Sí, sí. Tremendo. Hay otro concepto en japonés, que es el que está sucediendo hoy, y que yo creo que tú tienes un libro, no lo he leído, pero tienes un título con ese concepto, que es el de Ichigo Sí, Ichie. sí. Sí, es un libro muy bonito que te puedo mandar para que lo tengas. Sí, Ichigoichi es una expresión que se asocia a las casas de té tradicionales. O sea, si tú vas a cualquier tetería japonesa,
Quizás las más bonitas son las que están en medio del campo, que se accede por un camino, pero también las hay en las grandes ciudades como Tokio, Kioto. De hecho, la tetería más famosa de todo Japón es la de Kyoto Ippodo. Vale mucho, está en un edificio de madera, vale la pena ir a visitarlo eso. Pues en esas teterías siempre hay un tablón donde hay Ichigo Ichie, que literalmente una vez una oportunidad, ¿no? Pero que el sentido dentro de lo que es el Chanoyu, la ceremonia del té, es esto que estamos viviendo aquí no se repetirá nunca más, ¿no? Y viene de unos escritos del siglo XVI, de unos maestros del té que lo utilizó por primera vez, que venía a decir, trata a tus invitados con Ichigo Ichie, es decir, como si no los volvieras a ver nunca más y este fuera el recuerdo que se llevan de ti. Me pareció muy, muy bonito y a eso le dedicamos todo un libro. Fíjate qué bonito. Ujú. Como decías, Ichigo Ichie, Ichi en japonés es uno. Uno, Sí, Ichigo Ichi, ¿eh? exacto. Una vez una oportunidad. Y precisamente ahora has mencionado también lo de Chanoyu. Yo es que soy una friki de Japón, me fui a Japón a estudiar japonés, que tenía una relación amor-odio con el idioma. Me imagino que a Héctor le habrá pasado alguna Sé que vez. es muy difícil. Es Sé que es muy, madre de porque Dios. tiene muchos matices y muchas partículas Se conjugan hasta los adjetivos. que alteran. Claro, imagínate. Sí, o sea, Es muy, realmente muy difícil. es un idioma complicadísimo. Ay, no, claro, yo estaba vinculando esto porque tú has ido a muchísimos podcasts, pero seguramente este sea el primero y el único que tenga la filosofía omotenashi, que quiere decir hospitalidad en Japón, Sí, que tratan al otro y hacen sentirlo como si estuvieran en su casa y le dan la atención plena. siempre que sea japonés. Claro, Si no eres japonés, no, no es tanto así, ¿eh? ¿tú crees que no? A ver, ¿Tú que has viajado mucho mira, ahí? Héctor me dice que, por ejemplo, el Japón rural está muy idealizado por las películas de Ghibli, ¿no? Ajá. Hay dos Japones, ¿no? El de Lost in Translation y el de Ghibli. El Japón de la gran ciudad es gente trabajando muchísimo, mucha soledad, mucha ansiedad, mucha incomunicación y una vida realmente muy dura. Y luego hay el Japón de Ghibli, que es ese Japón rural donde vive poquísima gente, es bellísimo y hay grandes extensiones, ¿no? Y Héctor me contaba una cosa muy graciosa, que hay muchos mochileros y viajeros estos románticos que van a esos pueblos, a esas aldeas de 100 personas o de 50, y si vas como visitante, bien, te van a tratar bien, pero si te quieres quedar, te van a hacer la vida imposible para que te vayas. Fíjate, Sí, dice, te denuncian porque has puesto la basura aquí y no a este lado. Empiezas a tener problemas. o sea que no es tan idílico Bueno, como lo vemos. es idílico. Yo creo que Japón es el mejor país del mundo para viajeros. Es un país donde es una delicia viajar. Por el sistema de trenes, que es una maravilla. Lo bien organizados que están. Yo es que tú has vivido allí, yo tengo anécdotas de Japón que no creo que pudiera una muestra pequeña de que Japón es el paraíso de los viajeros, por lo fácil que es todo y lo bien organizado que está. Yo fui con Rafael Santandreu y dos amigos más por un viaje en Japón con trenes arriba, abajo, y estábamos viniendo de Nara y entramos con tren a una grandísima estación de Osaka. Osaka Shin, no sé cuál de estas era, pero era un sistema con decenas de raíles y trenes y el metro. Y yo llevaba como un Casiotone, como un tecladito muy pequeño con el que habíamos ido grabando canciones. Y me lo dejé encima de uno de esos metros, que era medio metro, medio ferrocarril, pues me lo dejé donde el equipaje y me di cuenta ya cuando había salido de esa estación y estaba en la calle y pensé, Dios mío, en este lugar que hay millones de personas que están viajando y te has dejado el organillo allí. Entonces yo fui a, como al jefe de estación y le dije, me ha pasado esto. Y me dice, ¿me puedes enseñar el billete? Y yo le enseñé el billete. Él hizo una llamada y a los 10 minutos venía alguien con esto. O sea, localizaron dónde estaba, lo lograron llevar y todo, ¿no? Es que eso no te ocurre aquí, No, y claramente. luego lo que dice Héctor, que Japón es el único país del mundo donde se devuelven billetes que se encuentran en la calle. Qué Que, tremendo.
que si se encuentran el equivalente a un billete de 200 euros en la calle, lo llevas a la comisaría y dices, este billete estaba en la calle tal, delante de tal número y con esquina no sé qué. Y si el propietario no lo reclama, que tendrá que decir exactamente dónde lo ha perdido, entonces hay una ley en Japón que hay un porcentaje grande que es para ti. ¡Wow! Sí. Eso no lo sabía. Entonces, ¿dónde más se devuelven billetes? Yo creo que solo en Japón. A ningún lado. Yo recuerdo que cuando yo estoy allí, bueno, yo estoy en un pueblo tipo Doraemon. Qué bien. Remoto, perdido, cerca de Nagoya, pero nadie sabe de dónde. Muy cerca de Toyota, por cierto. Qué bueno. Que Toyota, además de ser una marca de coches, el nombre viene de Toyotashi, que es una ciudad muy pequeñita en Aichiken, que es la prefectura de Nagoya. Total, que estaba yo estudiando japonés en un pueblo remoto y perdido de Japón y en mi residencia había muchas chinas. Y lo voy a decir así, no son limpias. Entonces yo, en vez de ducharme en mi residencia, me iba a los baños termales después de ir a estudiar y dejaba la compra, el ordenador, los libros en la cestita de la bicicleta. Yo salía después de haber estado ahí una hora tumbada en los baños termales y todo seguía en su sitio. Sí. Nadie se ha llevado nada. Tiene que ver con algo espiritual también, que hay la creencia en Japón que si tú... Por eso el mercado de segunda mano de cosas es muy pequeño allí. Y no gusta comprar casas de segunda mano tampoco, porque consideran que te quedas con los fantasmas del otro. Sí, entonces, si, a ver, no tienen la intención de hacerlo. Si yo robara la cartera de otra persona o me quedo con sus problemas también. No me digas. Sí, sí, sí. Hay como un animismo en todo esto. No sabía esto, qué interesante. Sí, sí. Oye, siempre aprendiendo de esta cultura. Siempre aprendemos algo. Pero fíjate que los japoneses son muy cívicos, muy honestos, el valor, muchos valores que abanderan. El silencio, la cortesía, ¿no? Y luego no se saben relacionar tan bien. Bueno, porque es una sociedad muy orientada al deber, a la excelencia, a la entrega, ¿no? El valor del trabajo, donde la vergüenza es algo que está muy presente y donde los niños tampoco les enseñan en clase a expresar, menos que aquí, a expresar sus sentimientos y a conocerse a sí mismos. Entonces, no hay ninguna cultura perfecta, pues igual, mira, la cultura mediterránea es más abierta y aprendemos a hacer amigos de mucho más pequeños, ¿no? Y ellos son mucho más eficientes que nosotros y más corteses. A mí, yo estoy hasta las narices de coger el AVE y que la gente vea su serie favorita sin auriculares. Horroroso. Porque me obligan a seguirla a mí. Eso a un japonés nunca se le ocurriría. No, no. Yo lo que hago es como hacer miradas así de... Asesinas. Sí. Pues no siempre lo pillan. Y por cierto, ya que hablamos de Japón, tú sabes que ha surgido una estrella literaria en Japón súper misteriosa porque no se sabe quién es. No. ¿No? Pero aquí tendríamos que hacer un corte para buscar el nombre de este tipo. ¿Lo busco? Sí, sí, mira. Busca. Lo voy buscando yo si quieres mientras lo... Strange Pictures. Voy a buscarlo aquí en tiempo real. Strange Pictures. Japón, pongo. No, novela. Libro de Uketsu. Uketsu, sí. Esta es Aquí la lo nueva pone. estrella literaria. ¿De verdad? Sí, sí. Mira, si quieres aquí, ya harás el corte. Mira si son raros los japoneses, que así como Murakami lo conoce todo el mundo, la nueva estrella literaria que están exportando, que se llama Uketsu, que quiere decir agujero de lluvia, nadie sabe quién es. O sea, en Japón hay 30 personas que conocen su identidad y es un tipo que se cubre con una máscara blanca de papel maché, que escribe novelas de terror y que se dio a conocer en unos vídeos en YouTube en los cuales él jugaba con planos de casas donde hay habitaciones ocultas o pasillos muertos donde pasan cosas y explicó como un cuento de terror de 21 minutos jugando con los planos. Un editor le dijo, oye, escribe una novela de todo esto. Y la primera novela, que se llama Casas Extrañas, Strange Houses, ha vendido 3 millones de ejemplares, se está traduciendo a todo el mundo. Y es un tipo que solo se sabe más o menos de qué prefectura es, que no te lo sabría decir ahora, y que trabajó en un supermercado, pero nadie sabe su nombre, ni su identidad, ni su edad. ¡Qué tremendo! Sí, eso es muy japonés, ese misterio. Pues es que sucede algo parecido con el creador de cripto, Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es. ¿Igual? Es que a lo mejor no es ni japonés, no se sabe. Pues yo creo que los japoneses son maestros del misterio, entre muchas otras cosas.
Oye, que lo tendremos que buscar también. Sí, A ver si van a ser los mismos. No. ¿imaginas? Guau, eso daría para novela. Sí. Oye, ya estamos llegando al final de esta conversación en la que estamos intentando descubrir cuál es tu Ikigai y también cómo hacer que eso financie tu estilo de vida. Ujú. Si tuvieras que resumirlo en una fórmula del éxito, ¿existe? ¿O en una fórmula Bueno, mágica? podemos resumir un poco algunos puntos del libro. Primero, descubre qué es lo que se te da muy bien hacer y dentro de todo eso que se te da bien hacer, ¿de qué manera puedes entregarlo al mundo beneficiando al máximo de personas posible? Eso ya sería un primer paso. Luego, decide cuánto de tu vida estás dispuesta a invertir en ello. Pensemos en la regla de las 10.000 horas, ¿no? De Malcolm Gladwell. ¿Vas a invertir 10.000 horas de tu vida para ser una crack en esto o solo unas horitas y va a ser un hobby? Si va a ser un hobby ya no vas a vivir de ese Ikigai. Nadie vive de su hobby, ¿no? Entonces, una vez has elegido algo que a ti se te da bien hacer, que el mundo lo necesita y que además estás dispuesto a sacrificarte y a dedicar gran parte de tu tiempo a ello, es una cuestión de pensar a medio plazo y de tener pensamiento estratégico, de decir, oye, mira, yo eso lo hice como escritor. Primero me ponía objetivos más pequeños, ¿no? El primer objetivo de un escritor es publicar, no ganar dinero, ¿no? Yo quería publicar en una editorial grande y lo conseguí con amor en minúscula. Vale, ya había conseguido ese objetivo. Luego igual el objetivo era pues tener algunas traducciones de no sé qué. Luego que el libro se reedite tal. Y cuando tenía 35 años, viendo que tenía muchísima dificultad económica, que tenía que trabajar 16 horas para vivir ahogado, me dije, o a los 40 vives de los libros o lo dejas. Me puse ese ultimátum y eso me puso las pilas a Qué base de bien. presión. No, pero fue bueno porque me la puse yo. Dije, o consigues vivir dignamente de esto, o sí, escribe alguna novelita de vez en cuando porque te hace ilusión, pero no lo hagas al centro de tu economía porque te estás dejando la vida aquí. Entonces me puse la obligación de los 35 a los 40 de convertir eso en una industria y lo hice. Y ahí fue cuando comencé, por ejemplo, antes de Ikigai, un libro bajo seudónimo, pues fue número 1 en Brasil y número 1 en Grecia. Empecé a hacer libros con una mirada más internacional, porque cambió mi mindset también. Yo es que estoy aquí, te digo, embebida, ¿no? En todo lo que estás diciendo para Y adaptarlo. fue más fácil eso que vender los 120 ejemplares de aquel primer libro que yo publiqué. Sí, porque hay el famoso efecto guapa de la clase, que es una teoría que me dio una psiquiatra que se llamaba Montserrat García. Su teoría era, y que yo luego lo he visto en el mundo literario, le he contado varias veces, dice, mira, si tú eres un chaval adolescente y estás en una clase donde hay 20 chicos y 20 chicas y quieres quedar con una, tener novia o al menos tener una salida, pídeselo a la más inteligente, la más guapa y la más increíble, porque esta te dirá que sí. Digo, pero esto es contraintuitivo. Dice, sí, dice, porque a esa nadie se atreve a pedirle para salir. Y muchos sábados se queda en casa. Y aunque seas un feo, igual te dice que sí por curiosidad, a ver qué le dices, ¿no? ¿De Y verdad? sí, sí, porque todo el mundo ataca los objetivos del medio. Y en el mundo literario y en todo, ¿no? La gente es poco ambiciosa, que está bien que sea así, y dicen, bueno, a ver si consigo editar, no sé, con esta editorial, con esta otra, uy, y si tengo... Pero nadie piensa, voy a escribir un libro y lo va a leer todo el mundo. Porque si dices eso te dirán que estás loco. Ahí hay menos competencia. Qué bueno. ¿Qué te parece eso? Pues que voy a ir a por el más guapo de la A por el clase. mundo. Vas a por el guapo de la clase. Voy a por el premio Planeta. Vale. ¿Eh? Y el año que viene tendré ese millón. Muy bien. La ENA, ¿no? ¿El cuál? El que dieron ayer, Ah, bueno, que claro. era a obra publicada, que le dieron 1.000.000. Sí, Ujú. efectivamente. Muy bien. Bueno, veremos, ¿no? Hay que apuntar alto, como Sí. dicen en inglés. A ver si lo voy a decir mal. Es shoot for the moon and land on the stars. Sí, bueno, es el famoso cuento del arquero que apuntaba a la luna, que nunca le dio, pero se convirtió en el mejor arquero de su pueblo. Entonces, yo siempre digo, tú aspira a lo máximo, luego la vida ya te pondrá el techo donde sea. Igual acabas siendo el autor de cuentos infantiles que conocen en tu comunidad autónoma. Bueno, pues habrá estado bien intentar llegar al New Yorker o donde sea, pero tú pruébalo. Oye, ¿y
¿Qué pasa si alguien lo está intentando y ve que no lo consigue? A ver, si tú llevas 20 años intentándolo y no lo consigues, igual no es eso lo tuyo. No, igual tienes que cambiar un poco el foco. O igual sí es eso, pero no el tipo de cosa que estás intentando vender. Entonces, uno ha de escuchar el feedback de la vida. La vida te va diciendo esto sí, esto no. Un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda. Entonces, uno ha de ser perceptivo y ver cuándo lo que tú estás haciendo tiene aceptación y tiene utilidad para los demás o cuándo es una fantasía tuya. O sea, que yo crea que soy buenísimo no significa que el mundo piense como yo. Normalmente hay gente que se siente incomprendida, pero si tú aspiras a ser Rosalía, pero realmente actúas en no sé dónde y los 8 que están se duermen, es que igual no eres Rosalía. Dios Y mío, has de estar preparado para eso, ¿no? por favor, no os durmáis. Si estáis escuchando esto, quiero reacciones. Queremos reacciones entusiastas y que manden muchos corazones. Efectivamente, solamente, bueno, es que a mí, ¿sabes qué me dicen muchas ¿Qué veces te en los dicen? comentarios? Me encanta tu voz, me quedo dormida. Sí, Y es yo, la, fenomenal. Pues entonces, si te quedas dormido, no, es de las mejores voces que he oído. Yo también lo escuché, lo he pensado al principio. ay, muchas Sí, gracias. sí, muy bonita. Muchas Sí, gracias. porque hay voces que son muy finas, que hay quien le molesta, y algunas que son muy, muy graves. Y tú tienes un tono intermedio maravilloso. Pues esto me lo dijo, muy coaccionado, diré, Juan Carlos Ortega. Mira, Sí, él quería que yo le dijera que él era el mejor humorista de España, y entonces yo se lo dije y él me correspondió. pues hizo bien porque es verdad. Muchas gracias. Yo creo que por ahí van mis tiros del Ikigai. Sí. Utilizar la voz, la comunicación, un poco Ujú. por ahí. Y Pero estás siguiendo en tu universo, ¿no? Estás caminando por el camino adecuado. es que a mí hay una frase que dijiste tú, que la tengo yo guardada y anotada aquí en mi biblioteca virtual, que es: siempre hay tiempo para volver a hacer aquello que te hacía infeliz. Exacto. Ostras, es que es un dardazo, ¿eh? Tal Sí, cual. esperemos no vernos ahí, ¿no? No, no. Pero sí, piensa que si estás en un trabajo que es horrible, pero que lo haces bien y te han estado pagando por eso, y haces una aventura y te descalabras, siempre hay la posibilidad de hacer aquello mismo en otro sitio. Pero casi nunca se retrocede. Una vez uno sale a la aventura y emprende el camino del héroe, casi nunca he conocido a nadie que vuelva a la casilla de salida. Quizás hacen otra cosa, pero a eso no vuelven. Yo soy el ejemplo de que volví a hacer aquello que no me gustaba y Pero fue como la confirmación. a lo mejor sí, pero tú me has preguntado justo antes fuera de micrófonos, ¿y volverías? Y yo, bueno, dicen que no hay dos sin tres, ¿no? Pero yo creo, Espero creo que que no no. habrá tres y que esto va a ir muy bien, lo que estás Es- planteando. Eso esperamos. Muchísimas gracias, Francesc. Hemos llegado al final, pero siempre antes nos despedimos con un beso y un adiós. Aunque yo quiero sumarme a esa despedida, tu historia favorita que sale reflejada en el libro. Una de las historias que contáis de inspiración. Mira, hay muchas historias de inspiración que nos gustan, pero por ejemplo, para citar un amigo, Andrés Pascual, que vive en Madrid. Te interrumpo porque es que yo le leí hace como 10 años con El Guardián de la Flor del Ah, Loto. pues mira, se explica su historia aquí. Por eso, y también me leí el haiku de las Él palabras es un perdidas. caso ejemplar de transición larga, porque él heredó el bufet de abogado de su abuelo, a quien él amaba muchísimo, siguió con el bufet, publicó El Guardián de la Flor del Loto, pero el hecho de publicar ese libro le dio la visión de que podía dedicarse a esto, a escribir y luego a ser conferenciante y otras cosas, pero tardó 10 años en colgar la toga y entregarle las llaves del despacho a su amigo. Pero en esos 10 años publicó libros, fue ganando premios, cada vez más dinero, y es curioso que tú leíste El Guardián de la Flor del Loto. Yo le conocí a Andrés Pascual, hoy es como mi hermano, cuando él estaba publicando su segundo libro, El compositor de tormentas. Ese no lo leí, pero leí antes del de Guardián el de el haiku de las palabras perdidas. Ese fue el tercero. Ay, qué, ¿Y qué qué pasa en Japón? maravilla. ¿Y qué Qué, pasa en Japón? sí, qué libro tan bonito. A Pues, dos oye, voces, a dos tiempos. oye, yo creo que es obligado que Andrés Pascual venga aquí. Andrés, Mm, te tiendo la invitación. De hecho, te voy a escribir. Al terminar ahora mismo te voy a No te escribir. dirá que no, no te dirá que no, ya te digo. Nos hacemos una foto y le digo, Andrés, aquí eres necesario. Qué bien. Pues mira, esa es una de las historias de inspiración Además que tiene un salen libro del libro. nuevo, bueno, nuevo de hace unos meses, que es El poder del entusiasmo, que está muy, muy bien. Explica cuáles son
a las maneras que tenemos de alimentar el combustible de entusiasmo y no perder la moral cuando estamos persiguiendo algo. Muy necesario para este proyecto. Desde luego. Sí. Ahora sí, déjame, o sea, nos despedimos con un beso y un adiós. Un beso y un adiós metafórico. Sí. A algo o a alguien que te haya gustado, no tiene por qué ser ni a tu madre, ni a tu hijo, ni a tu pareja, ni a tu padre. No, o sea, un beso metafórico puede ser un descubrimiento. ¿Vale? Y un adiós, por no decir una patada, algo que no te guste nada. Mira, el beso se lo vamos a dar a Emmanuel Carrer, que ha hecho un libro que se llama Coljos, donde narra su infancia y narra la historia de sus abuelos y sus padres, que es una maravilla, llena de humanidad y llena de anécdotas que te hacen reír y llorar. Y para él el beso. Y nada, la patada, ¿es patada lo que hay que dar? Un ¿O qué? adiós. Y el adiós a todos los políticos. No sabes cuántos sois los que dedicáis vuestra patada a los políticos, al Congreso, a todo. Sí, bueno, sobre todo en la política internacional ahora mismo. Ya sé por dónde van tus patadas. Muy bien, pues con tu beso y con tu adiós nos despedimos. Ha sido un placer. Domo arigatou gozaimashita y espero que nos volvamos a ver, de verdad. Arigatou gozaimasu.